voy a activar la cámara. Sí, voy a activar la cámara para que nos podamos conocer un poquito más. Igual, gracias por la invitación, gracias por esa introducción, Natalia. El día de hoy voy a tratar de compartirles un poquito este proceso de diseño de personajes, tratar de entusiasmar a algunos para que puedan ingresar a esta maestría dentro de SPOL. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre mi proceso, sobre cómo se llevaría bueno, en este caso la clase que voy a estar dictando dentro de la maestría, pues nada, genial. Pueden hacerlo. Déjenme, voy a poner mi celular en silencio para que nada me esté interrumpiendo y podamos empezar. Ahora sí. Ok. ¿Me confirman por favor si se puede ver mi pantalla? Creo que estaba con la pantalla de PDF. ¿Se puede ver? Sí, sí, confirmado, eso se puede ver. Ah, chéverísimo. Ok, entonces déjenme, voy a expandir pantalla para entrar a full screen. Ok, chéverísimo. Pues nada, antes de empezar, pues sí, he trabajado ya algunos años. Antes de dedicarme de lleno al freelance, que ya llevo como creo que este es mi primer año netamente como freelance. He trabajado ya cerca de 12 años ejerciendo de manera híbrida como freelance y como profesor dentro de Guayaquil. Ahorita estoy dedicado en exclusivo al mundo del freelance. Así que bueno, voy a contarles un poquito de mi proceso al momento de encarar el diseño de personajes. Esta es la mejor imagen que puedo encontrar de esta serie. Esta serie se llamaba El Cuentacuentos de Jim Henson. Porque siempre me gusta arrancar charlas de storytelling, diseño de personajes o cualquier lenguaje visual en particular con esta serie en particular. Es una serie que por lo menos marcó mi infancia muchísimo por la calidad de historias que contaba. De hecho, justo antes de empezar la charla estaba viendo algunos capítulos en YouTube que por suerte están colgados y la verdad es que tienen una calidad de historia brutal. Es una narrativa brillante, de historias muy, muy, muy bonitas, con una construcción de personajes, construcción de mundos, construcción de narrativa muy bella. Así que si alguien la quiere encontrar, la verdad es que se las recomendaría por completo. En particular, consideraría que desde temprana edad fue una de las series que más me marcó. Creo que la pasaba en el ya difunto CTV, Canal 12 hace años. Eh, pero la verdad es que es una serie hermosa. Y creo que es un pilar fundamental para cualquier persona que se quiera dedicar al storytelling como tal. ¿Por qué arranco con esto? Porque justamente mi camino como ilustrador y bueno, uno de los proyectos que más me ha definido hasta ahora, sí, hasta ahora diría yo, dentro de Guayaquil como tal, es mi proyecto personal que se llama Los Cuentasueños. Este fue uno de los primeros bocetos con los que empecé este proyecto. Creo que hay algo por ahí. Eh, Sí, si me ayudan con ese micrófono, por favor. Mm, No, 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 no. A ver, a ver. Creo que es Microsoft, pero me pueden ayudar con ese micrófono. Creo que es el único que está activado o no sé si hay alguien que sea un experto por ahí. Me pueden ayudar con eso, agradecida porque sí, porque es un eco un poco. Eh, Vale. Ok, bueno, voy a hacer yo. No, no creo que me estoy escuchando. O si alguien de sistema me puede ayudar como muteando desde más, pues agradecería millón. Bueno, entonces, voy a contar, arranqué este proyecto justamente con este personaje eh, como un concepto central, que era con qué sueñan los reyes. Ya, ¿por qué arranco esto? Porque creo que todo buen personaje narra parte de un buen storytelling, parte de un buen concepto, parte de una buena historia detrás. Entonces, este personaje que fue el que le dio como, por así decirlo, la patadita inicial a este proyecto, claro, basada con eso, ¿no? Con qué sueña un rey. Y para mí soñaba con ese miedo a ser mendigo, con ese miedo a perderlo todo, ese miedo con volver a o entrar en una situación en la que no tenga poder. Y bueno, ahí arrancó todo este proyecto, Los Cuentasueños. Para mí fue un proyecto muy, muy bonito que en general creo que resonaba muchísimo con las personas que lo veían porque arrancaba con una premisa muy simple que ya voy a entrar a eso. Es importancia de la premisa como tal. Empezaba con algo muy simple como
Los cuentasueños son personajes que te están visitando mientras duermes y dependiendo del cuentasueño que te visitó, va a ser el sueño que tuviste esa noche. Porque son seres, en teoría, que te están contando historias mientras duermes. En sí, son la razón por la cual estamos soñando. Entonces, a partir de esa premisa empezó, pues, todo el universo de estos cuentasueños. Son como cerca de 20 y pico de personajes. Y bueno, este de aquí es el Cuentaciones del Arte. En teoría, cuando se lo contaba a las personas en eventos y ferias en vivo, les decía, bueno, si de repente tú sueñas, perdón, si de repente tú pintas, si de repente tú bailas, compones música o algo así, los sueños del arte, los Cuentaciones del Arte te visitaron y te inspiraron en la noche para que puedas pintar o tener una manifestación artística en el día. O de repente sueños de muerte, ¿no? Si de repente soñabas que te caías, soñabas que morías, soñabas que te pasaba alguna cuestión trágica, pues bueno, sueños de muerte te visitó. De hecho, el chiste de este personaje es que está boca abajo. Sí, está así, está boca abajo. La capa está cayéndose porque, bueno, en teoría la ilustración está al revés. Los sueños de déjà vu, estos sueños premonitorios, o de repente, no sé si alguien de los que está conectado tiene gatitos. O sea, siempre hemos visto que estos felinos, cuando están dormidos, es como que tienen como que estas pataditas, porque se dice que ellos también sueñan, no son los protectores de los sueños. O los sueños de paz interior, ¿no? Todos estos personajes, si se dan cuenta, están inspirados en arquetipos, en el arquetipo clásico del gurú hindú que está meditando, que está con toda esta postura de meditación, de yoga. De repente sueños diurnos, que son en teoría estos sueños en los que de repente pueden estar en una masterclass como ahorita, en una charla como la de ahorita, y de repente bueno, ¡pum! Te vas. Simplemente es como que tu mente divaga, te perdiste la concentración. En sí eso se llama sueños diurnos, es un fenómeno de la mente. Eh, por eso inclusive ese tipo de sueño desarrolló un personaje como tal. Eh, y bueno, en sí giraba con toda la simbología que podría relacionarse al sueño, perdón, al día, ¿no? El tema del sol, el tema de los colores, el tema de que, bueno, las caras, bueno, el tocado no se logra apreciar, pero es un sol como tal. Este ahorita es uno de mis favoritos, es Sueños de, el cuentasueños de los difuntos, las personas que podemos soñar de repente con alguien que ya no está, o alguien que de repente perdimos. En sí es un ser que en teoría está inspirado inclusive en un arquetipo bastante egipcio. Todo su anatomía está vinculada a Egipto. El cuello, los ornamentos, todo esto tiene una simbología que es sumamente importante al momento de trabajar diseño de personaje. Que bueno, igual voy a entrar a eso después, más adelante. Sueños de angustia, de repente a quien no le ha pasado que se levanta como sumamente agitado o de repente con palpitaciones fuertes, sudando porque tuvo un sueño como muy, muy abrumador que lo despertó de esa ensoñación. ¿Quién no se ha despertado con esa punzada en el corazón, esa punzada en el pecho? Son cosas que se tratan de reflejar a través de la simbología del personaje. Bueno, un detalle también que usualmente me gusta trabajar muchísimo en los detalles, en los personajes, a través de storytelling, a través de este pequeño detalle, ¿no? No sé si todos bueno, al menos alguien está hospitalizado, pero siempre que entramos a una operación o algo, hay como estas banditas que nos ponen, como que tienen nuestros datos, la cédula y demás. Eso es lo que está acá, ¿no? Con la angustia como una enfermedad que nos acongoja usualmente a todos, ¿no? Y bueno, es un poquito esta introducción que les quería hacer como para que vean algo del trabajo que he hecho. Hay muchas de las cosas que quería enseñarles, pero todavía estoy con contratos de NDA, que son Non-Disclosure Agreement. Son cosas que lamentablemente no puedo enseñar, sobre todo si esta charla se va a quedar grabada por un tema tema legal, realmente de contratación que he firmado, que no puedo revelarlos. Ya en clase podríamos como que conversar ya más en privado, pero ahorita no los puedo revelar. Pero bueno. Me gusta usualmente aterrizar mucho este proceso de diseño entendiendo estos, estas definiciones que siempre ayudan como que a calmar un poco la mente, ¿no? La RAE lo define de estas 5 maneras, pero creo que ninguna de ellas logra hacerle justicia. Y la verdad es que para no entrar en dilemas de usar IA para definir, me gusta muchísimo una definición de Bruno Munari. Cuando daba clases a nivel de licenciatura, me gustaba muchísimo leer a Bruno Munari. Creo que una de las definiciones más bellas que he encontrado del diseño como tal ha sido de Bruno. ¿Y por qué la traigo a colación a la final? ¿Por qué traigo a colación esta definición?
Porque creo que comparte, bueno, yo comparto con él, gracias a su legado, a su inspiración, eh, esta definición de diseño. Eh, en un libro él define el diseño como esto que surge para resolver necesidades y problemas, ¿no? El cliente principal del diseñador, y voy a leer nada más ahorita, es la industria. El diseño resuelve las necesidades y problemas que detecta la industria. Como decía Munari en un libro que habla sobre el diseño de productos y objetos, hay que detectar y evitar las ocasiones en que la industria inventa necesidades falsas para vender nuevos productos. Y es una definición muy bonita la que acabo de leer ahorita, porque usualmente cuando uno está diseñando un personaje, suele pasar que a veces ni siquiera entendemos por qué este personaje, a la final, un recruiter, no le gustó, o tal vez la audiencia no reaccionó bien en redes o tal vez no, por algún motivo no termine de cuajar, no termine de ser, no sé, el próximo Hornet o el próximo, yo qué sé, Spyro o algún personaje de videojuegos, ¿no? Como para centrarnos un poco en la maestría. Y creo que esta parte es muy, muy, muy importante, es que el diseño surge para resolver necesidades y problemas. Si no entendemos que el diseño de personajes igual bebe de esta definición de diseño, creo que solamente estamos como que dibujando por dibujar. Y en ese dibujar por dibujar es muy probable que no logramos resolver nada. Y al no resolver nada, es como que solo tienes un dibujo vacío que literalmente a nadie le va a importar porque no le resuelve el problema a nadie, no resuelve una necesidad a alguien, sea una necesidad de identificarse, sea una necesidad de comunicar, de una necesidad de empatizar, de cualquier cosa. Pero si no resuelve eso, entonces, pues es como un poco vacío lo que estamos haciendo. Eh, hay algunas preguntas que pasan, ¿no? por el proceso de diseño de personaje, ¿no? Sobre cuál es la función de tu personaje, en qué industria se va a aplicar. En la introducción, bueno, Natalia mencionaba mucho que yo trabajo en libros. De hecho, creo que desde que empezó mi carrera he trabajado en editorial. Eh, es como una de las cosas que más he hecho. Usualmente son una de las ramas en las que te tienes que preguntar cuál es el rol en la historia de este personaje, qué juego debe cumplir. Si hablamos tal vez de apartados más técnicos como en videojuegos, cuáles son las implicaciones técnicas que tenemos, cuáles son las limitaciones de animar a manera 2D, 3D, va a estar, cuál es el estilo de animación que va a usar, se va a usar Spine o al final va a ser una animación pues, mucho más desafiante como Cuphead a nivel de animación cuadro a cuadro. ¿Cuál es su historia? Creo que es una de las preguntas como más, no sé, replicadas últimamente, ¿no? ¿Cuál es el storytelling detrás de tu personaje? ¿Cuál es la historia? Pero creo que la cosa no se limita solo en ocuparnos como diseñadores de personajes antes inclusive de coger el papel. Antes de coger el lápiz y papel, creo que hay que hacernos este tipo de preguntas. Eh, Creo que Bruno Munari planteaba bueno, este proceso esquemático, ¿no? Hay que entender claramente cuál es el problema y hay que entender claramente cuál es la solución. Muchas de las veces y me incluyo, no sé si a algunas personas les ha pasado aquí que están conectadas, que de repente están dibujando y es como que simplemente se empezaron a frustrar porque de la nada no encontraron por qué de repente este dibujo les dejó de gustar o por qué este personaje les dejó de gustar, por qué simplemente algo les dejó de gustar mientras estaban como extasiados mientras dibujaban y simplemente dejó de gustarles. Muchas veces simplemente ocurre porque no hay un propósito en lo que se está haciendo y el problema realmente o la solución a un problema suele ser un propósito. Si hay una definición clara de un problema, de repente, para ponerle un ejemplo, si entendemos que este personaje tiene que solucionar de repente, ni siquiera hablo de una mecánica de videojuego. Al final necesitamos un personaje para un platformer que tiene que cumplir ciertas acciones, ¿no? Podemos enmarcar una definición de problema a través de esa forma y empezar a idear a partir de esos problemas o esa definición de problema. Pero todo este marco ayuda a hacer que nuestra creatividad, a hacer que nuestros procesos creativos o nuestros procesos mentales se enmarquen de una manera mucho más contextualizada. Y usualmente creo que la creatividad y la resolución de problemas funcionan muchísimo mejor a través de la contextualización y a través de los límites. Mientras más límites tenemos, mientras más contexto tenemos, así no tengamos un brief adelante, creo que ayuda muchísimo el proceso como tal.
eh, detallar claramente cuáles son los problemas, pueden ser problemas técnicos o limitaciones técnicas, ayuda muchísimo inclusive a desarrollar más soluciones creativas. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar con esta parte de recopilación de datos. Yo utilizo muchísimo, muchísimo Pinterest para hacer investigaciones, investigaciones visuales, armar mood boards, armar concept boards. Y creo que funciona muchísimo esta investigación como tal para poder entender cómo otras personas están resolviendo o han resuelto un determinado problema como tal. Eh, Solo como consejo, si alguien utiliza Pinterest, utiliza este tipo de páginas para hacer investigación de datos, investigación creativa como tal, creo que es bastante importante también tener en cuenta el contexto, porque es muy fácil también caer en esta depresión creativa de no, Pepito dibuja mejor que yo, Pepito pinta mejor que yo, y bueno, sí, obviamente no, pero creo que ese no es el dilema, o es un dilema, pero no creo que es necesario tener eso en la cabeza cuando estás surfeando, investigando para resolver un proyecto como tal. Y bueno, obviamente la creatividad siempre ayuda como última etapa, un último eslabón de un proceso creativo, que no siempre, como se suele creer, va a ser el primer eslabón como tal, suele ser casi el último. Hablando ahorita de un proyecto un poquito más aterrizado diseño de videojuegos, por ejemplo, este es un proyecto en el que participé. Este es un proyecto, de hecho, en el que tengo NDA y no puedo revelar más cosas que me gustaría, por lo menos en una charla como esta, como les decía, que está siendo grabada. Pero bueno, hay muchísima información que no ha sido revelada todavía, entonces, como les va a pasar probablemente cuando se gradúen y empiecen a trabajar, no sé si alguien ya está trabajando en industria de videojuegos, el NDA es como que lo que mata, el enemigo número uno del portafolio, porque necesitas trabajar en tus proyectos pagados y en paralelo tienes que trabajar en proyectos que son para ti netamente en tu portafolio, porque muchas veces te estrellarás con un NDA y a la final, ya pues si no sacan el proyecto o de repente el cliente se cayó o la financiación se cayó o lo que sea pasó, ya pues no vas a poder enseñar absolutamente nada. Entonces, son cosas que pasan sobre todo en la industria de videojuegos y animación. Es donde creo que más frecuentemente ocurre debido a la magnitud de proyectos que se manejan, que bueno, toca esto, ¿no? Pero sí, estos son algunos de los personajes que diseñé para el videojuego. Estos fueron algunos character sheets. Esto igual está basado en los personajes de acá, así que ya, pues, no hay ningún problema. Ya está siendo revelado en antes. Pero con anterioridad, pero bueno. Sí, igual no quisiera entrar mucho en ese detalle, por lo menos por ahora. Podría contar más de proyectos personales. Así que eso. Por ejemplo, este es un proyecto que les voy a contar, de hecho, cuando empecemos la maestría, espero haberlo ya terminado por completo. Es un proyecto de world building que estoy haciendo exclusivamente para mi portafolio porque, bueno, como les estaba contando, eh, también estoy con esto, con el NDA. Hay muchas cosas que me di cuenta que no puedo enseñar mientras estaba preparando las clases para la maestría. Así que bueno, voy a utilizar proyectos míos, voy a hacer proyectos personales para poder ejemplificar muchos conceptos que podemos aprender de tal manera, ¿no? En este caso, dentro de la maestría obviamente vamos a conversar un poquito de cómo trabajar el shading, cómo trabajar el rendering, que igual no es como que 100% el enfoque de esto, porque realmente eso ya es una cuestión personal, pero sí la parte conceptual. Por ejemplo, este proyecto de aquí, esto de acá, que les voy a ir contando, es parte de un board game que voy a hacer, al menos como a nivel de conceptos, en el cual voy a trabajar bastante diseño de personajes. Y ahorita les puedo enseñar algunas siluetas una vez que termine de compartir pantalla acá, que también es parte muy, muy esencial dentro del diseño de personajes. Igual si alguien tiene alguna pregunta, la podemos ir solucionando. Eh, pero sí, voy a trabajar obviamente con los cuatro. Es un proyecto de fantasía, eso sí les puedo ir contando. Aquí están algunos de los bocetos. De hecho, aquí está lo que les comentaba, el tema de referencias. Es sumamente importante. Así dominen anatomía, yo a estas alturas de mi vida, yo ya manejo anatomía completamente bien, he dado clases de anatomía, entiendo cada hueso del cuerpo, cada músculo superficial del cuerpo, pero aún así es sumamente importante el proceso de investigación, lo que hablamos del proceso de Bruno Munari. Y en este caso, el proceso de investigación va de cómo se sostiene un hacha, cómo se golpea con un hacha, por más comprensión que uno tenga de poses y demás, eso es un proceso importantísimo dentro
el diseño de personajes como tal. Y de hecho acá a la izquierda justamente les quería compartir esto, ¿no? A veces como que los ilustradores solo comparten como que los aciertos, por eso se nos olvida no compartir las fallas, ¿no? Para mí esto es una falla, esto es un error de renderizado, de diseño como tal, de pintura, eh, porque creo que no, de hecho no transmite, oh, creo que se me fue, no transmite, por arriba, sí, ahí fue, déjenme, aquí está, no transmite la misma energía de silueta, ¿no? El mismo diseño en la silueta. Si comparamos esta silueta que está acá, hay como mucha energía, hay mucho trazo, hay muchas partes en la silueta que rompen como que una homogeneidad como tal, yo qué sé, los cuernos, la lanza, los pinchos que están en esta silueta, en este contorno, sería una metáfora de silueta, que creo que acá se pierden, ¿no? Como que esta es una silueta un poco más homogeneizada, eso es algo que también vamos a ir conversando dentro de la maestría, el aprender a diseñar una buena silueta, ¿no? De hecho, la silueta inicial de este personaje está acá abajo, pero creo que acá perdió mucho de la fuerza que tenía aquí. Y eso usualmente pasa cuando se pierde contraste en las formas. Es un error habitual que ocurre cuando estamos diseñando personajes. O al menos cuando los estamos puliendo, ¿no? Creo que este personaje como que transmite mucha más energía y tiene un diseño de silueta mucho, mucho mejor. Creo que comunica mucho más. Y nada, para ir cerrando ciertos puntos. De hecho, quisiera ver cuánto tiempo tenemos. Ah, estamos bien. Estamos bastante bien con el tiempo. Hay un Instagramer que me gusta seguir bastante, se llama Kevin Luna. Es de hecho un escritor. Eh, yo justamente vi un video hace poco de él que le hablaba sobre cómo no importaba mucho el género de lo que uno escriba. Pues hay millón historias de romance, hay muchísimas historias de drama, pero, pero claro, o sea, si nos centramos solamente en temáticas, pues ya todo estaría escrito, ya todo estaría como, como pues resuelto, ¿no? Creo que es mucho más importante el punto de vista. Y eso es muy importante al momento de trabajar diseño de personajes. Si uno tiene un punto de vista maduro, tiene un punto de vista estudiado, con un criterio, claro, o sea, yo puedo hacer un board game de orcos, elfos, humanos, muertos vivientes, que es como las temáticas que voy a trabajar acá. Pero claro, no se va a tratar de la temática, porque para eso ya está Warcraft, para eso ya hay muchísimos juegos. Pues se trata de mi punto de vista, se trata de cómo yo, con mis experiencias, con mi criterio, con mi forma de dibujar, lo puedo dar vida. Pero no se trata de las temáticas de nuevo, mucho menos de los pinceles, porque es una de las preguntas como más habituales, ¿no? ¿Qué pincel usan? No se trata de hecho del pincel, sino del punto de vista, se trata de cómo piensas, se trata de cómo resuelves el problema en cuestión, cómo desarrollas eso y eso, de hecho, inclusive con toda esta conflictos y polémicas de la IA, creo que es lo más importante, ¿no? Como madurar tu criterio, madurar tu punto de vista, madurar la forma en la que piensas, madurar las cosas que te importan en la vida, eh, más allá del punto técnico, que igual es sumamente importante, obviamente, pero si no tenemos claros nuestros puntos de vista, de la forma en la que diseñamos, por qué diseñamos, etcétera, pues creo que igual hay como unas falencias que nunca se van a suplir. Creo que lo más importante sería el punto de vista como tal. Y nada, esta charla está como súper buena, así que me gustaría escucharlos. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren que comparta algún archivo o algo. Mientras no estén en DA, pues la verdad es que yo feliz de la vida poder compartirlo. Pero nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quieran, eh, no sé, simplemente hablar. Así que ahorita creo que los escucho. Déjame- Sí, bueno, igual aquí está un poquito los archivos que les decían. Usualmente trabajo con diseño de siluetas al momento bueno, o hasta que salga una pregunta puedo seguir hablando de procesos. Usualmente puede ser algo interesante. Usualmente, por ejemplo, yo diseño netamente a partir de silueta. No estoy diseñando a partir de boceto como tal, sino de silueta, y es algo que creo que vamos a trabajar bastante en la maestría, porque ayuda como a entender las percepciones de las formas.
sin entrar a dibujar absolutamente nada. Podemos trabajar netamente proporciones sin preocuparnos de entender anatomías o demás. De hecho, hace poco empecé, no sé si alguien aquí ha visto One Piece, pero creo que ahorita estoy como muy metido viendo la serie. Y Oda, que es el creador de One Piece, como que tiene muy claro esto que estoy hablando de las siluetas, y es una persona que al momento de diseñar puede distorsionar por completo esto, y puede de repente crearte un personaje que tenga mucho más, un torso mucho más distorsionado, y aún así entender, pues nada, una anatomía creíble, no correcta, pero sí creíble, y podemos seguir trabajando con un personaje. Esas son las ventajas de ir trabajando de esta manera, que no podemos trabajar muy rápido y entender cuál es la percepción, por ejemplo, de este guerrero, si realmente nos está intimidando o si por contraparte es como que ya perdió totalmente el encanto con esta proporción, ¿no? Sin tocar siquiera un ápice de proporciones. Eh, Nada, son nuevas siluetas que estoy trabajando para este proyecto que les cuento. Eh, por ejemplo, este mago de geomancia, trabaja con piedras y demás. Pues nada, estoy pensando todavía cómo va a ser la silueta, cómo va a generar como esta magia y demás. Y eso ayuda a, pues no, esa conceptualización de personajes. Aquí como una exploración de pequeños golems, cómo podrían estar caminando, cómo podrían estar, no sé, comportando. Bueno, este fue el inicio y evolucionó como por acá. Y bueno, nada, esos son estudios de pinceles. Y déjame ver si hay algo más por acá. Hasta que hay alguna preguntita por ahí. A ver si tengo otro. Creo que aquí hay otro archivo de siluetas. Sí, aquí está, de hecho. Archivo de siluetas. Archivo de siluetas también. Con estas monturas, ¿no? De fuego. Y ya lo chéverísimo de trabajar con siluetas, lo importantísimo es que te da muchísimas pistas. O sea, aquí o bueno, por lo menos una buena silueta, que sin tener nada de línea ya podemos entender que esta criatura como que es bípeda, está respirando fuego, la melena también nos da esta sensación de llama, ¿no? Y ya podemos tener también una apreciación del tipo de sombrero que tiene esta criatura. Bueno, estos son estudios de dragones que estaba tratando de hacer ahí también. De hecho, por aquí hay un estudio de silueta bueno, para assets, que también es importantísimo en el proceso de videojuegos. Eh, Jugando un poquito con proporciones de dragones, ver cómo podemos, bueno, en este caso, cómo puedo a través de alas incrementar o bajar el tamaño, darle como otra sensación al dragón en sí. Jugar con más de dos alas incluso también es una forma de diseñar, ¿no? De encontrarle la forma a esto. Bueno, esas son creo que las siluetas iniciales para este proyecto. Inclusive la geometría también es algo importantísimo cuando se está creando un lenguaje visual. Por lo menos la raza de los orcos, que es la que más me enfoqué ahorita al momento de diseñar todas las siluetas, como muy anguladas, como muy triangular, como muy rectangular, como muy, eso, ¿no? Tratando de evitar en la medida de lo posible ciertas cosas como muy circulares. Y si hay formas circulares, como por ahí había un dragón, por ejemplo, tratar de contraponerla con una forma angulada, ¿no? Creo que eso ayuda a tener como una visión más cohesiva del diseño como tal. Bueno, esta silueta que me encanta. Por ejemplo, esta silueta, esto está hecho a punta de siluetas, eh, ya te da la sensación de cómo va a ser, ¿no? La base de estos orcos, eh, de nuevo, como muy angulada, como muy triangular, pero en particular creo que las siluetas sencillamente son como la forma en la que cualquier persona debería diseñar. Pero creo que cuando empezamos con estos cánones que están bastante bien también, ¿no? Sí, dime, creo que por ahí hay una pregunta. Sí. Dibujo, clip, clip paste de estudio sirve. Sí, de hecho lo compré hace poco. Eh, de hecho está dibujado en Clip Paint. Eso también está en Clip Paint. Solo que el único problema es que
Es que no tengo mucha práctica en Clip. Y ahorita estoy como que tratando de migrar de Photoshop a Clip, estoy volviendo al Procreate, entonces es como que ya pues ya tengo una memoria muscular de Photoshop, pero ya pues tengo que ganar memoria muscular como en otras cosas. Pero sí, Clip Studio es muy muy bueno, de hecho no le tenía tanto cariño al comienzo, pero sí, ahorita como que he vuelto a como que tratar ahí de encariñarme con el programa. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir por si acaso, me pueden callar por completo, ¿no? Ahorita simplemente estoy hablando hasta que hay alguna pregunta. Oh, sí. De hecho, esta secreta también la trabajé bueno, en este caso como que el rey gráfico. Y si se dan cuenta como también hay como muchísimo lenguaje de puntos, de triángulos. Y lo mismo, ¿no? Quería asociar a estas criaturas como el fuego, como una melena de fuego. Eh, bueno, ir entendiendo cómo va a ser el lenguaje de este personaje como tal. Sí, sí, pues sí. Sí, bueno, esas son otras cosillas que aquí hay. Sí, ¿no? Otro tipo de como exploraciones. Creo que esa parte es muy importante cuando se diseña personajes como tal. La parte de explorar, la parte de como simplemente perderse y sin que te importe un like, sin que te importe quién diablos va a ver esto, solo dibujar y dibujar y dibujar y simplemente por el amor de dibujar. Y estar ahí horas y horas sentado. Creo que es algo que a veces es un poco difícil, pero es realmente obligatorio en esta profesión como tal. Sin ella creo que es muy difícil llegar a cualquier parte. Sí, bueno, creo que eso es particularmente lo que tenía para enseñarles por ahora. Bueno, teníamos planeado como unos 30-35 minutos. Eh, y si no hay muchas preguntas, creo que los dejaría con la siguiente parte de la charla. Así que no sé, creo que me voy a callar ahorita a ver si hay alguien que quiera participar. Hola, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Déjame muteo porque los... ¿Qué fue, Octavio? ¿Cómo estás? A esa voz la conozco, es Carlito. Claro que la conoces, sí. ¿Qué tal, Gracias Carlito? por la charla. Realmente un placer tenerte aquí en el equipo. Eh, sí tenía una pregunta, ¿no? El tema de las ilustraciones y el tema de videojuegos. A veces en el mercado las ilustraciones, un ilustrador está un poquito más posesionado, pero cuando hablamos del mundo de videojuegos, la gente tiene una mezcla entre su pasión y una carrera que probablemente podría darle futuro. Y realmente me gustaría que si puedes explicar un poquito cómo esta ilustración y la generación de personajes puede ayudar bastante al mundo de los videojuegos, a generar estas historias, porque creo yo, no es solamente el tema de la ilustración, sino todas estas historias y este bagaje que tú pones y estos detalles que tú hablas y que has enseñado en cada uno de tus trabajos. Ok, ¿me podrías repetir la pregunta como muy puntual, Carlitos? Como para poder conceptualizarla bien. ¿Qué fue lo que te voló la cabeza cuando viste por primera vez que tus ilustraciones ya no solo eran dibujos, sino un mundo donde la gente podría eh, aprender y generar historias para videojuegos? Ok, en particular creo que todo eso comenzó cuando, creo que es algo que se ha perdido mucho últimamente, es esa como conexión humana, o sea, cuando realmente tú te das cuenta que lo que estás dibujando, y creo que puede pasarnos mucho a nosotros que vivimos obviamente en Ecuador, un país como muy pequeño, creer que como que las fronteras de nuestra urbanización es como lo máximo que vamos a llegar, yo que sé, máximo Urdesa por ahí, pero realmente el ver, yo que sé, de repente trabajos impresos en otro país, de hecho ahorita estamos en negociaciones con un cliente que está en Londres, está en Londres y hay posibilidades de trabajar bueno, todavía no puedo hablar mucho, pero en Kuala Lumpur y hay como posibilidades de estar en aerolíneas en Europa, como que te das cuenta de
realmente esto es posible, ¿ya? Creo que lo importante aquí es entender la valía, entender la valía, me refiero a lo valioso que podemos llegar a ser dentro de este engranaje, porque igual es un engranaje en el que pertenece la ilustración, y más que ilustración como que esto, ¿no? La conceptualización visual. Creo que una de las cosas que más podría recomendar al entenderse y el como verse a sí mismos es esa capacidad narrativa. El guayaco es chismoso por naturaleza, o sea, nos encanta como que hablar, nos encanta conversar, nos encanta como estar en esto, ¿no? En la narrativa, en la historia, creo que es algo muy, muy natural de todo pueblo costeño, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que tendríamos que explotar, pero girarlas a ver, cómo puedo generar una narrativa en un entorno de videojuegos, en un entorno que le pueda interesar a una mecánica de juego, de jugabilidad, o de una historia en particular. No todos los juegos, de hecho, tienen un versus, un competitivo. De hecho, hace poco me enteré que hay un ilustrador, no me acuerdo bien el nombre, ahorita se me escapa el nombre, pero hizo un videojuego para hablar del duelo, para hablar del luto. Creo que esta persona perdió a su esposa y a través de las ilustraciones hizo un carpintero, hizo como perdón, un leñador. Hizo un leñador que tallaba a una esposa de madera, eh, y las personas reaccionaron tanto a esto, conectaron tanto con estas ilustraciones que eran tan emotivas, tan buenas, los conceptos visuales eran tan buenos. eh, Se les logra encontrar. Bueno, luego las puedo buscar. Que terminó siendo fundado un Kickstarter para hacer un videojuego de eso, sobre la pérdida. Y no es un juego de ganar, es literalmente un juego que habla sobre la pérdida. Así que creo que igual también creo que es importante entendernos más como el para qué o qué queremos lograr con lo que queremos hacer y cómo vamos a conectar con ciertas audiencias, para a través de eso encontrar el verdadero valor que aportamos, lejos del dibujar chévere, ¿no? Creo que por ahí iría mi respuesta. No sé si la respondí, si no, la podemos replantear. De hecho, le estás dando bastante valor a esta propuesta de la maestría, ¿no? El hecho de que como ecuatorianos y como guayacos tenemos algo que podemos aportar al mundo y podemos aportar a la localidad. Simplemente como dato, eh, el tema de los videojuegos y esta industria está generando mucho movimiento, no solamente por temas de dinero, sino por temas culturales. Y la verdad es que yo creo que ahí estás dando un tip sobre aquellos que están interesados en cursar la maestría, ¿no? De cómo nosotros podemos aportar al mundo de los videojuegos. Claro. Sí, sí, lejos de como que, obviamente hay juegos que son como muy mainstream, como muy de vamos a jugar Mario Bros, vamos a jugar como obviamente las grandes franquicias, pero creo que hay como que espacios para muchos tipos de jugabilidades, muchos tipos de gamificación, muchos tipos de narrativas de juegos. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer realmente. Así que yo más que nada les invitaría a pensarse en eso, ¿no? Como que qué tipos de juegos me gustan, qué tipos de historias me gustan, no solamente leer, consumir, sino también, no sé, en algún momento hasta replicar. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo, conversar algo, levantar la mano. Yo tengo, Sí, ay, perdón, justo. bueno, le voy a Ve por mí. para que puedan preguntar después. Quería saber, más que nada, porque bueno, vienes trabajando el tema del storytelling y lo trabajaste con ilustración y luego hiciste el paso a videojuegos. ¿Cómo fue esta conexión hacia los videojuegos que tuviste tú? O sea, ¿cómo la manejaste? ¿De dónde surgió? Así como en breve, para saber. En particular, a mí me gusta molestar bastante con que la principal motivación para seguir explorando, seguir estudiando, seguir como en este tipo de cosas es ver la cuenta bancaria, ¿no? Si de repente vemos un saldo en negativo, uno como que se mete y dice, voy a trabajar, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que más me ha interesado siempre es trabajar y trabajar muchísimo y aprender muchísimo. Es algo que desde chico, o sea, es como, siempre me ha interesado como estar muy activo, como trabajar bastante. eh,
creo que yo trabajo desde los 15 años, una cosa es como que realmente me gusta estar en activo. En particular, no es algo que me he dedicado exclusivamente porque he trabajado, creo que desde el 2000, vaya a saber cuándo, es 2007, no, 2007, 2008, en industria editorial, creo que llevo, a ver, claro, matrícula 2005. Vaya, bastantes canas ya llevo en editorial, haciendo libros, haciendo editorial, haciendo libros infantiles, trabajando de hecho, uno de mis clientes actuales en fijo es una editorial en Estados Unidos. Con mi director de arte vive en Israel y trabajamos como, yo trabajo todos los días constantemente en diagramación, en ilustración para editorial y combino mi tiempo con los proyectos que vayan saliendo. Realmente no es como que me gusta inclusive quedarme como en una cosa, porque de repente me puedo aburrir de la editorial y es como que me salto, empiezo a buscar, yo qué sé, cosas de animación o empiezo a hacer cosas en otro lado. Entonces, realmente no es como que me dedico únicamente a un exclusivo nicho, no solamente por motivaciones personales, sino también inclusive por cuestiones que realmente ya son cuestiones creativas mías. En cuestiones de videojuegos sí he trabajado en algunos proyectos. Críptica, el proyecto que les enseñé, eso lo trabajé como hace 2 años, creo. Ahí trabajé como director de arte para esta pequeña empresa que teníamos un equipo en España, Argentina y, claro, yo sería el de Ecuador. Trabajó otra persona de Ecuador, ahorita se me escapa el nombre, creo que fue Estefanía o Lizeth, no me acuerdo bien el nombre de ella. Eh, Pan algo, pero no me acuerdo bien. Pero claro, para mí creo que siempre, cualquier cosa que yo he hecho, sea animación, sea editorial, pero también trabajo para animación, o sea, videojuegos, siempre va por la cuestión de dibujar. O sea, realmente me gusta dibujar y realmente me gusta que los personajes sean muy expresivos y me gusta muchísimo que haya una cierta narrativa en lo que estoy haciendo. Y creo que ese como concepto está atravesando cualquier rama o cualquier disciplina visual. O sea, si una persona que quiere ingresar a un mundo de videojuegos, como que no diría no tiene. Eso no lo diría porque obviamente todo se aprende. Realmente como profesor ya más de 10 años en esto, puedo decir que todo se aprende, literalmente todo se aprende. He sido testigo de que cualquier cosa se puede aprender. ¿Ya? Personas que no creían poder dibujar, las he hecho dibujar. Pero es esa motivación, ese interés por las historias, eso es muy importante. Ese interés, creo que por ahí va la cuestión, ese interés por el narrar hace que el dibujo se vuelva tu herramienta, hace que el modelado se vuelva una herramienta, hace que la pintura se vuelva una herramienta. ¿Ya? Para narrar algo, pero siempre creo que va por ese deseo de la narración, ese deseo de ir contando cosas, y yo qué sé, los videojuegos es un medio, el libro va a ser un medio, la animación va a ser un medio, la escultura va a ser un medio, todo siempre va a ser un medio, pero creo que el foco principal o el pilar principal va a ser ese storytelling, que siempre va a estar atravesado como por todo, ¿no? Pero sí, no sé si respondí la pregunta, pero suelo hablar bastante. Probablemente los que se metan con la maestría se van a dar cuenta. Así suelo hablar como mucho. Si tienes alguna otra pregunta adicional o si crees que me desvié mucho, igual la puedo como que aterrizar un poquito. No, sí, perfecto. Más bien la persona que iba a preguntar cuando yo interrumpí, sería bueno que igual haga su pregunta para continuar. Dale, Claro, chéverísimo. era yo. Bueno, ¿qué tal? Sí, yo tengo un par de dudas respecto a cómo es el inicio laboral, sobre todo en este ámbito artístico, ya que, bueno, mencionas que habías iniciado sobre todo pues desde muy joven y todo con con las ilustraciones en general, pero en sí yo quiero saber cómo es el proceso de partida en el sentido de que, ok, yo empiezo a realizar estas ilustraciones, hago crecer mi portafolio y solo busco y busco hasta que salga algo, o cómo es realmente, porque también decías que al final lo que terminabas por hacer era dibujar, era porque te gustaba, te seguías dibujando hasta que, bueno, logró salir algo como tal. Y mi duda es en sí eso, ¿cómo es el punto de partida respecto a iniciar ya como un artista, como una persona profesional dedicada a esto? Y la otra es más que todo orientada a la animación, porque si bien la ilustración y animación son procesos que llevan tiempo y obviamente un buen desarrollo, considero de manera personal que igual la animación es un proceso que
dependiendo de la calidad que se quiera conseguir y todo, puede llevar a conseguir, llevar más tiempo de realización, ¿no? Entonces, por ende, quizás a la hora de empezar directamente como una persona que anima, que quiere animar y dedicarse a la animación, capaz conlleva más tiempo. No sé si es el mismo proceso al final o se parte del dibujo y luego a la animación. Esa es un par de mis dudas. Voy a responderte primero lo de animación porque creo que es un poquito más complicado y me puedo olvidar. Con el tema de animación, creo que tienes que entender a qué te quieres dedicar como que en los rubros de animación. Porque si bien puedes dedicarte a backgrounds, puedes ser lead animator o puedes ser in-betweener o puedes ser cleaner o puedes ser muchas cosas. El diseño de personajes también está para animación y tiene sus particularidades como muy específicas. O sea, el diseño de personajes, de hecho, para animación es totalmente diferente. Yo voy a poner esto de aquí hasta que de repente haya necesidad de cambiar la página. Eh, es totalmente diferente el diseño de personajes para animación que el diseño de personajes, yo qué sé, para editorial o para cómics o para videojuegos o para lo que sea, es muy diferente. Entonces creo que empieza por ahí, y bueno, en animación sí o sí sí diría que tienes que tener una base de dibujo. Dependiendo del estilo de animación, principalmente, ¿no? Tengo un amigo que es animador y su nivel de dibujo tal vez no es tan bueno, pero su nivel de comprensión de las cosas que hace, pues sí lo es. Pero después eso sí depende mucho del estilo de animación. Si quieres hacer 2D, es impensable que no dibujes, eso sí, no puedes no dibujar. Eh, ahí sí no voy a mentir. Pero sí depende mucho a qué ámbito te quieras dedicar. Y creo que lo mismo empieza con con la otra pregunta, que era que cómo insertarte laboralmente. Justo estaba hablando con alguien antes de entrar a la charla, que estábamos como que eso, ¿no? Esta persona como también está tratando de insertarse laboralmente. eh, pero hay como algunas cosas que sí son como mandatorias. ¿Ya? Si bien yo dije que empecé a trabajar a los 15 años, no es que empecé a trabajar de ilustrador a los 15 años, empecé a trabajar limpiando iglesias a los 15 años. Ya no es que, Dios mío, sí, soy el dibujante de Marvel desde los 19. No, realmente no. Creo que una de las cosas que más ha hecho que haya a estas alturas, pues, puedo ya decir que vivo de mi trabajo, puedo vivir de la ilustración es que he sido perseverante absolutamente todos los años de mi vida. He sido literalmente demasiado necio y demasiado terco con esto de aquí y por más que haya tenido como muchas razones para rendirme, bastantes, literalmente era como que, brother, no sé hacer otra cosa en mi vida, solo sé dibujar, así que es como que, bueno, no tengo otra opción, así que esto tiene que pasar o no va a pasar. O sea, no, o pasa o pasa. Y aquí tengo que hacer que esto pase. Entonces, como que tal vez acotando eso, porque tampoco quería que se entienda que, pues sí, fui como muy privilegiado de trabajar desde los 15 años. Pues no, de hecho, ni siquiera mi primer portafolio, ahorita no sé si lo tengo por ahí perdido en los archivos cogiendo polvo de mi disco duro. Pero también era una cosa asquerosa, o sea, realmente yo podría decir que me tomó años de perseverancia tener un portafolio en el que yo diga, ok, estoy cómodo con esto de aquí. Em, pero también vuelve a ser la misma respuesta, es como en qué te quieres, a qué te quieres dedicar. Yo, como buen tercermundista, sé que no todos, yo qué sé, pues nacimos con el pan bajo el brazo y tenemos que pagar las deudas, ¿no? Tenemos que llevar un cierto dinero a una casa y tampoco voy a decirle a nadie, no, pues dedícate a tus sueños y a ver si tus sueños te dan de comer, ¿no? Creo que hay que entender cuáles son los rubros que tal vez son los más demandados o qué rubros dentro de este workflow pueden ser los que más demanda la industria actualmente. Yo qué sé, backgrounds, por ejemplo, puede ser un rubro que dependiendo de la industria en la que estés, puede tener una demanda bastante alta. Eh, que tal vez en ciertos otros rubros no tanto. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es entender cómo combinar una demanda real de la industria, una demanda de qué trabajos se están demandando, y eso simplemente es empezar a buscar en Google. Empezar a buscar en Google, empezar a buscar en páginas de reclutamiento, a ver qué cosas están como que constantemente pidiendo y qué cosas, y que indiferentemente puede ser cosas que tal vez no nos gusten hacer. Para empezar, ahí toca hacer cosas que a la final ya, pues, no son o tan glamurosas o no son
No te van a contratar para ser, yo qué sé, el próximo Mickey Mouse, ¿no? Pero a la final vas abriendo camino de esa manera, hasta que la oportunidad toca la puerta. Pero creo que lo más importante es, y eso es la parte como más agotadora, que puede llegar a ser agotadora de este trabajo, es que siempre toca trabajar múltiples cosas en paralelo, porque toca ser muy perseverante y ser muy terco. Por lo menos a mí me ha pasado y es algo que puedo dar fe de ello. Yo he llegado a trabajar hasta 4 proyectos al mismo tiempo, mientras daba clases a medio tiempo en una universidad. Y me tocaba como obviamente contratar asistente para que me ayude con la preparación de ciertos archivos para yo llegar solamente a pintar. Ese ha sido mi nivel de carga laboral y no rendirme, y es darle y darle y darle. Y obviamente contar con la maravilla de tener una esposa que me aguanta y que como que es supportive, es como un soporte para mí. Eh, Porque sí, realmente no hay como mucho que endulcorarlo, es trabajo fuerte, pero al mismo tiempo creo que cuando es una buena época y es como estas épocas en las que estás con contratos y demás, también he tenido la dulce experiencia de conversar con mi esposa y decirle, oye, qué locura, ¿no? O sea, estoy trabajando literalmente dibujando. O sea, literalmente te puedo decir a ti, sabes que tómate unos meses libres, no pasa nada. eh, yo me encargo mientras dibujo. Es como una de las, de las, de las alegrías más grandes que te puede dar la vida, poder dedicarte a algo así, pero a través, obviamente, ¿no? De igual dedicarle su tiempo y dedicarle su esfuerzo y dedicarle bastante, porque como todo, es algo que toma tiempo y dinero y esfuerzo, pero que paga muy bien. Eso sí podría decirlo. Es una de las alegrías más grandes que la vida me ha podido dar, el poder dedicarme a esto de aquí. Sí, no sé si respondí tu pregunta, pero igual me puedo poner muy romántico con esa pregunta específicamente porque me interesa mucho el mercado laboral y me interesa mucho ayudar a mis alumnos a que entiendan bien eh, cómo se trabaja y cuáles son como que los workflows reales del trabajo como tal. Creo que es de las cosas que más me gusta hacer, que la gente entienda que estudian para ejercer. Pero sí, sorry si me extendí mucho. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta más o lo vamos cerrando porque creo que ya estamos, sobre las 8. Pues no sé qué hay el equipo después. Creo que ya no hay preguntas ya, creo. No sé si alguien más quiera acotar algo. Hola, buenas. Sí, qué dale. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo tengo más preguntas, pero referente más hacia el programa de 3D. Ah, ¿Eso lo van a abordar en otra reunión a futuro? sí, supongo, porque esa parte no, yo no me encargo de esa materia, pero estoy seguro que las personas de cómo te pueden orientar un poquito más de ello. Creo que cuando termine la charla. Ok, gracias. Nada, a ti. Sí, sí, nosotros tenemos aquí, hemos grabado la clase, perdón, el webinar y todo para también tenerlos presentes en contacto para que los siguientes charlas y webinars que vayamos a tener igual estén pendientes para que las vean y puedan conectar. Listo, bueno. Si no hay ninguna pregunta adicional, entonces por mi parte me despido. Cualquier duda, bueno, estaremos conversando, ya sea dentro o fuera de la maestría. Así que nada, los dejo con el equipo de EdCom que, bueno, vaya a solucionar. Hay dudas adicionales que puedan haber ocurrido, ya de tema un poquito más técnico y demás. Así que nada, los dejo con Natalia, creo. Eso sí, se me escapa un poquito el nombre, pero los dejo con el equipo de EdCom por el momento. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su atención y bueno, pues nos vemos en la maestría. Gracias a ti, Octavio, por tu tiempo, por todas las explicaciones, por también ponerle corazón a lo que nos acabas de contar. Creo que eso es importante en este tipo de carreras, ponerle corazón a las cosas precisamente por perseverancia. Y a las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Y como les dije, si van